Mi nombre es Ana Pamela Morgabuc y voy a hablar acerca de la estructura física de la Tierra. Como sabemos, nuestro planeta está compuesto por diferentes capas y diferentes elementos. Unos son pesados y otros son ligeros. Los más pesados son los que están en el centro de la Tierra y entre más ligeros son los que van formando parte de una capa cada vez más externa. Nuestra corteza exterior está formada por elementos como el silicio, aluminio, calcio, potasio, sodio y oxígeno. Las placas que conforman la corteza terrestre están en constante movimiento y están sobre materiales pastosos que se encuentran sometidos a fuertes presiones todo el tiempo y por esto se desplazan constantemente. Gracias a estos desplazamientos, estos movimientos constantes y a las presiones que cada vez son más intensas, se producen los diversos fenómenos que nosotros conocemos como volcanes, terremotos o sismos, fallas, grietas, plegamientos de terrenos, entre muchos otros. Entonces, nosotros vivimos en una superficie que nunca se mantiene estable, que siempre, por muy pequeños o muy grandes que sean los movimientos, pero siempre está en movimiento. Nuestra superficie terrestre, que se llama litosfera, está dividida en diferentes placas que se mueven más o menos de 2 a 20 centímetros por año. Estas placas son impulsadas por corrientes de convecciones que tienen lugar en la astenosfera. La astenosfera es una capa que está debajo de la litosfera. Nosotros tenemos 7 grandes placas principales. Hay muchas otras que son secundarias, pero obviamente son más pequeñas. Y nuestras placas principales son en su mayor parte son parte de nuestra corteza continental. Entonces muchas de las placas son parte de los continentes que nosotros conocemos comúnmente. Esta litosfera de la que yo les estaba hablando es una capa de alrededor de unos 100 kilómetros de espesor. Esta capa es la corteza más la parte superior del manto. Como había comentado en otro video, el manto está dividido en manto superior y manto inferior. Entonces la litosfera es la corteza más el manto superior. En las zonas oceánicas la corteza es más delgada, de 0 a 12 kilómetros de espesor más o menos, y en la zona continental de la corteza puede ser más gruesa, desde 40 hasta 50 kilómetros de espesor. Está compuesta por rocas cristalinas muy parecidas al granito. La corteza continental es la capa más fría y por lo tanto la más rígida, y gracias a esto es muy difícil que tenga deformidades o que tenga algunos cambios. Hace un momento había mencionado la astenosfera, que es la capa que está debajo de la litosfera. Bueno, pues esta capa está formada por materiales en estado semifluido que se desplazan lentamente. Las diferencias de temperatura entre un interior cálido y una zona externa más fría son las que producen las corrientes de convección que mueven a las placas de la litosfera. Estas placas se forman en las dorsales oceánicas y se hunden en las zonas de subducción. En estos dos bordes y en las zonas de roce entre placas, es decir, las fallas, se producen grandes tensiones y salida de magma, que es lo que da lugar a los terremotos y a los volcanes. Los continentes, al estar incrustados en placas móviles, no tienen una fijación ni tienen una forma que sea fija, sino que se están desplazando sobre la placa a la que pertenecen. Entonces, como les decía, los continentes pertenecen también a las placas. Entonces, pues, según el continente en el que estés y la placa a la que pertenezca, es según cómo se va a estar desplazando y moviendo este lugar. La parte oceánica se puede introducir por debajo de otra placa hasta que básicamente desaparezca en el manto, pero la porción continental de una placa no puede, porque es muy rígida y es muy gruesa. Cuando dos continentes que están siendo arrastrados por sus placas colisionan entre sí, es decir, chocan entre sí, se fusionan el uno con el otro al hacer colisión. Entonces, gracias a esto es como se levantan las cordilleras de las montañas en las zonas de choque, como bien conocemos la cordillera de los Andes, que está en el sur de nuestro continente americano.
Hay un fenómeno al que se le llama deriva continental. Es en el que las placas que sustentan a cada continente se desplazan a lo largo de los años de toda la historia de la Tierra. Este movimiento se debe a que continuamente sale material del manto por debajo de la corteza oceánica, y esto hace que se cree una fuerza que empuja las zonas ocupadas por los continentes, es decir, las placas continentales, y por consecuencia les hace cambiar de posición. El movimiento de las placas que forma la corteza terrestre deslizándose sobre una capa viscosa sometida a fuertes tensiones no puede detenerse. Nosotros no lo podemos notar porque es un movimiento muy lento, o puede ser también que nuestra visión sea muy rápida y no alcancemos a percibirlo. Pero la deriva de los continentes es imparable, como lo es la salida al exterior de nuevos materiales en las dorsales oceánicas y el hundimiento en las zonas de subducción. Los continentes no son más que las tierras emergidas de algunas placas. Entonces, por eso es que pues la una pertenece a la otra, tanto las placas a la corteza continental como viceversa. Y seguramente, precisamente porque la Tierra está en constante movimiento, es que a lo mejor en unos años los continentes van a tener una forma diferente a la que nosotros conocemos actualmente. Así como pasó en el pasado cuando era Pangea y cambió a los continentes que conocemos ahorita. Hablando en cuanto a los volcanes, es una de las manifestaciones que se considera como de las más espectaculares, que pasan sobre la Tierra. Hay diferentes tipos según la manera en que sale la lava de ellos, y se encuentran distribuidos por regiones concretas del planeta, mientras que en otras ni siquiera hay. Los volcanes son también los únicos lugares en donde podemos entrar en contacto con los materiales del interior de la corteza o del manto, por lo que suscitan un gran interés para las ciencias, porque pues como sabemos los volcanes tienen un cráter por donde sale la lava, son muchos materiales rocosos y que tienen que ver con el interior de la Tierra, entonces esto realmente es muy interesante. Un volcán es la fisura de la corteza, es una fisura que se hace en la superficie de la Tierra, y se va acumulando poco a poco un cono de materia fundida y sólida que es lanzada a través de la chimenea desde el interior de la Tierra. Es por eso que eso es a lo que se le llama cuando hacen erupción. En la cima de este cono hay una formación cóncava llamada cráter, que les mencionaba hace rato, y cuando se produce actividad en un volcán, pues era lo que les comentaba, se dice que está en erupción. Los volcanes son por lo general estructuras compuestas de material fragmentado y corrientes de lava. A través de la chimenea sale la lava que escurre por las laderas del cono. Es cuando sale la lava y se va escurriendo por las faldas del volcán. Y poco a poco se van formando sucesivas capas solidificadas, todas inclinadas hacia el exterior de la chimenea. Cuando esto pasa, salen unas rocas del centro, y estas rocas se forman cuando el magma se enfría. Estas se llaman rocas ígneas. Si el enfriamiento tuvo lugar en el interior de la Tierra y las rocas fundidas no llegaron a emerger a la superficie, se llaman rocas ígneas intrusivas. Cuando la roca se ha formado a partir del enfriamiento de lava, ya cuando estaba en la superficie, se denomina roca ígnea extrusiva. También existen rocas ígneas enfriadas a gran profundidad que se llaman plutónicas. Y esto básicamente sería todo por estos fenómenos que ocurren gracias al desplazamiento de las placas tectónicas de nuestra Tierra y todas estas grietas que se van formando, estas fallas. Esto es lo que ocasiona el movimiento de la corteza de la Tierra. That I could use somebody.